Pastor Doca Junior, hoy iniciamos esta carrera con nuestros gigantes de la fe y me emociona tanto, ¿sabe? Me emociona porque desde que estaba yo en la escuela dominical, desde ahí comenzamos a aprender y a sembrar en nuestro corazón el poder correr como estos gigantes de la fe. Hoy vamos a iniciar con Noé. Cada día, ya vieron en el video que subimos en la página, vamos a tener un participante diferente y lo he puesto de esta manera, como que estamos teniendo una conversación con el gigante de la fe y qué es lo que nos puede enseñar. Vamos a tener una enseñanza, claro, respaldada siempre por la palabra de Dios, porque no venimos aquí nosotros solamente a hablar de Noé, que es el participante de hoy, y qué pensamos de Noé. No, ¿qué dice la palabra de Dios de Noé? ¿Qué nos dejó Noé a través de su vida que está plasmada en la palabra del Señor? Por último, vamos a dejar una reflexión que yo me he puesto a escribir, claro, respaldada por la palabra del Señor, acerca de Noé y acerca de cada participante. Y por último, claro, vamos a dejar unas preguntas. Esto va a ser lo diferente para cada uno de nosotros, una guía de discusión, podemos llamarle, de Noé, de cada gigante, para que nosotros también podamos ponernos a pensar y podamos hacer llegar a nuestro espíritu y a nuestro corazón qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos está dejando cada participante, que es un gigante de la fe, para que tú y yo podamos ser esos gigantes de la fe. Quiero empezar con Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa nube de testigos que tenemos nosotros son estos gigantes de la fe. Pero quiero que vayamos a Génesis. Y yo voy a estar leyéndole hoy un pedazo de Génesis capítulo 6, verso 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire eso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de ahí empieza a mencionar las generaciones de Noé. El verso 6:14 dice, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Le empieza a dar instrucciones de lo que tiene que hacer. Verso 18, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Verso 1 del capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Mire la obediencia, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Mire qué jovencito estaba Noé, ¿verdad? Qué joven estaba Noé cuando empezó todo esto. Capítulo 8, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Hoy hablamos de Noé. Una persona hace la diferencia. Y es una persona que atiende y escucha la voz de Dios. Mire, no es lo mismo escuchar a alguien que atender a alguien. ¿Se ha dado cuenta usted cuando éramos pequeños nosotros y ahora los que somos papás con nuestros hijos? Mi hijo, tráeme tal cosa, o mi hija, tráeme tal cosa. Ya voy, ya voy, ya voy. Él me escuchó, pero no me atendió. Y yo le digo a mi hijo, y con mi esposa le decimos a nuestro hijo, sabes que a la segunda ya es desobediencia, porque obedecer es a la primera. Ya a la quinta, sí, pero te lo traje, sí, va a pasar 3 años como con José, ¿verdad? Sí, pero obedecí, claro, ahí es una cosa diferente, pero nuestros hijos no obedecen a la primera y lo podemos lograr. Podemos hacer que nosotros no solamente escuchen nuestra voz, sino atiendan nuestra voz. Entonces es lo mismo escuchar una prédica que atender una prédica. No es lo mismo escuchar palabra de Dios que atender palabra de Dios. Noé escuchó la voz de Dios y la atendió. Eso hace la diferencia. Cuando tú y yo atendemos la voz de Dios, cuando tú y yo estamos escudriñando la palabra de Dios,
atendemos la voz de Dios y la cumplimos. Escuchar, atender, cumplir. Eso es lo que hizo Noé. Eso hizo la diferencia en Noé. Atender la voz de Dios. Cuando estamos rodeados de personas gratas, de personas gigantes, nosotros queremos cumplir y hacer lo mismo que ellos hacen. Y mucho más cuando estamos hablando de gigantes de la fe. Aquí tengo yo mis anotaciones. Mire, le decía a mi esposa, meterme a hablar de series cada semana es meterme a trabajar, es meterme a estudiar un montón. Y ahora se me ocurre no hablar de un solo tema, sino de muchos temas, porque son muchas personas y de cada gigante vamos a escuchar y sacar algo diferente que nos dice la palabra de Dios. Correr la carrera con gigantes. Quiere decir que tú y yo debemos de mezclarnos con gigantes. ¿Y pero en dónde vamos a encontrar gigantes de la fe? Mire. Y creo que tu pastor debe de ser un gigante de la fe. Creo que tu líder debe de ser un gigante de la fe. Y tú, que eres sacerdote de casa, creo que debes de ser un gigante de la fe. Si no, ¿cómo vas a contagiar, por decirlo, y vas a transmitir eso a tus generaciones y a tus hijos? Noé era un gigante de la fe. Y mire lo maravilloso que hizo Noé. Fue transmitirle eso a su familia y poder llegar a salvarla. Cuando estamos rodeados de testigos, como dice Hebreos 12:1, rodeados de esa nube de testigos, aquí estamos rodeados de esta nube de testigos. Yo puedo estar viéndome y viéndote corriendo la carrera de la fe y todos los gigantes sentados en un palco VIP y poder decirte, sí puedes, dice Noé, porque yo pude. Sí puedes, dice José, porque yo pude. Sí puedes, dice Gedeón. No esperes tener 50,000 para caminar, yo con 300 fui a vencer, pero no fui yo, ni fueron los 300, fue el poder del Señor que venció todo. No fui yo, dice Noé, no fueron mis fuerzas, sino el poder y el respaldo de Dios que me ayudó a terminar esta arca con su dirección, con su respaldo, y toda la gente burlándose todavía encima de este hombre, pero este hombre le creyó a Dios, este hombre escuchó, atendió y cumplió la voz de Dios. Es lo que quiero dejar en tu corazón hoy. Estos gigantes nos están aplaudiendo. Yo creo que te imagines conmigo, creo que nuestra mente cuando leemos, escudriñamos tanto, vuela nuestra mente y podemos ver que estamos corriendo una carrera que ellos ya corrieron, pero que ellos ya llegaron a la meta y que tú y yo podemos llegar a esa meta. Así es que podemos rodearnos de esta nube de testigos. Qué maravilloso es poder leer la palabra de Dios y que nos anime y que nos exalte un poquito y poder empezar a correr y a caminar. Una persona hace la diferencia. Una persona hace la diferencia. Quiero leerte aquí Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mire hasta dónde llegó el pacto del Señor con Noé. Mire hasta dónde llegó la obediencia de un hombre. Escuchar la voz de Dios, atender la voz de Dios y poder cumplir la voz de Dios. Mire, Noé vivió 950 años. Pero en aquel tiempo, usted dirá, yo tengo 30, yo tengo 20, yo tengo 40, yo tengo 50. Nunca es tarde. Y tu edad no es un impedimento, es que no es tu edad, es que no es tu capacidad mental, es que no es tu capacidad física la que va a lograr hacer las cosas. Es el llamado de Dios sobre tu vida y que tú seas el que atienda el llamado de Dios y empieces a cumplirlo. Su respaldo, los recursos, todo lo va a enviar el Señor, porque si Él te está diciendo, ve y construye el arca, Él te va a dar el respaldo y los recursos. Entonces, ¿por qué ponemos tanto pero? ¿Por qué ponemos tanto pero para cumplir la voz de Dios si Él nos está diciendo algo? Si Él desde el vientre de nuestra madre dijo, yo voy a hacer cosas grandes y gigantes con este hombre, con esta mujer. Entonces solo es de decirle, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, haz el propósito tuyo del reino acá en la tierra a través mía, con tu poder, con todo lo que tú tienes para hacerlo. Podemos lograrlo. Noé hizo la diferencia. Noé hizo la diferencia en una generación. Imagínense cómo se burlaban de este hombre y sus hijos ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando estemos realizando algo y se burlen de nosotros y que nuestros hijos también volteen su mirada y empiecen a burlarse de nosotros? No, Él impactó tanto a sus generaciones que creían todos en el Señor y ciegamente decían, yo voy a hacer el arca. Y miren, en ese tiempo no había caído lluvia. En ese tiempo era totalmente diferente. Cuando empezó a llover fue la primera vez que cayó lluvia sobre la tierra.
Y cuando ya se había cerrado la puerta y empezó a caer la lluvia, la gente creyó. Noé no esperó ver una gota de lluvia para creerle a Dios. Y eso hace la diferencia. Cuando Dios te dice algo, ahora nosotros te dicen, haz un bote porque va a haber un diluvio. Claro, yo ya sé cómo terminó la historia y puedo leer toda la historia de Noé. ¡Hala, qué lindo! Voy a leer toda la historia de Noé para ver qué puede pasar conmigo. Noé no sabía ni qué era lluvia. Noé no sabía ni construir botes, digo. Él no se dedicaba a eso. Pero el Señor le manda algo. El Señor te manda algo que tal vez no estás acostumbrado a hacer. Te estás sacando de una zona de comodidad en la que estás para que tú y yo hagamos la diferencia. Caminar con gigantes nos hace ser diferentes y hacer la diferencia, no solo en nuestras vidas, en las vidas de nuestros cónyuges, en la vida de nuestras generaciones y poder impactar nosotros a nuestra casa primero, para que desde nuestro seno del hogar, desde lo íntimo, desde lo interior, como estamos ahora, mira, aquí estamos predicando nosotros desde lo íntimo, desde nuestras casas. Ahora nuestras salas, nuestros estudios, nuestros comedores se han convertido en púlpitos para poder proclamar el Evangelio. Pero todos los que viven conmigo aquí están viendo de que estamos proclamando no solamente en un púlpito, no tiene que haber gente enfrente, lleno un lugar o llenar ciertas expectativas o tener un púlpito y estar con nuestro saco y con cámaras y todo como estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a congregarnos. Ahora es desde lo íntimo, y desde lo íntimo, como Noé, debemos de empezar a impactar para poder impactar afuera. Porque yo no pretendo y no pretendas ir a impactar a miles, a naciones, si no impactas a tus generaciones. Noé lo logró. Yo no sé cómo vivía Noé, no lo dice la palabra, pero Noé fue seleccionado por Dios. Y Noé fue grato ante los ojos del Señor. Y después cuando levantó el altar, Dios recibió un olor fragante de ese altar de gratitud. Así debe ser nuestra vida, un olor fragante delante de nuestro Dios. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esas son las palabras que nos tiene que decir el Señor. Tú eres justo y somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que se colgó en un madero y entregó su vida por cada uno de nosotros. Debes de impactar y hacer la diferencia con tu familia desde lo íntimo. Debes de impactar y hacer la diferencia con la creación del Señor. Mire, Noé fue el primer conservacionista de animalitos. Él guardó todos los animales por ordenanza de Dios. ¿Cuántos de nosotros tiramos basura? ¿Cuántos de nosotros contaminamos las calles? ¿Cuántos de nosotros hacemos cuánta cosa en contra del ecosistema? Y no estamos trabajando para tener una mejor vida y dejarle a nuestras generaciones una mejor vida. Con tu familia, con la creación de Dios. ¿Cómo estás tratando la creación del Señor? ¿Cómo estás actuando ante lo que Dios te ha regalado y nos ha regalado para que preservemos, para que lo tengamos por bien, por bendición? Debemos de trabajar en esas dos áreas, en lo íntimo con nuestra familia y en el entorno con lo que Dios nos ha regalado. Esto es generacional. Lo que hacemos cuando atendemos, escuchamos y cumplimos la voz de Dios impacta a nuestras generaciones, es generacional. Noé hizo algo que impactó a sus generaciones. ¿Cómo actuaron las generaciones de Noé? Tuvieron que actuar con fe de una buena manera, como debe de actuar tu generación y mi generación, porque nosotros estamos caminando en fe, porque nosotros estamos aprendiendo de grandes gigantes que nos relata la palabra de Dios. Y claro, por sobre todo está Jesús, por sobre todo está Jesús. Y debemos actuar conforme a lo que nos dice la palabra, porque es el soplo, porque es palabra de Dios para nosotros. Impactar a nuestra familia, a nuestro entorno, a la creación de Dios en donde vivimos y el ecosistema que tenemos, a nuestras generaciones. Debemos de hacerlo en todo momento. Debemos de hacer una diferencia en nuestras generaciones. Impactar a nuestras generaciones. Como aquel viejito que le dijeron que sembrara un árbol de manzanas. Y fue a sembrar un árbol de manzanas. Y cuando lo estaba sembrando llegó un jovencito y le dice, ¿tú qué estás haciendo eso si tú no vas a comer de ese fruto? Y le dijo, yo no voy a comer de ese fruto, ni voy a ver crecer el arbolito. Pero los que vienen detrás de mí van a poder disfrutar de ese fruto. ¿Estás sembrando tú para bien?
estás sembrando tú para que disfruten? Tu visión está más allá de que yo no me voy a comer esa manzana, entonces no siembro el árbol. Yo no voy a llegar a ver ni siquiera el primer fruto en 2, 3 años del árbol, entonces no lo siembro. Pero él pensaba en sus generaciones que podían disfrutar de ese árbol de manzanas y de los frutos, de la sombra, del fruto, de todo lo que se podía hacer. Tu visión debe de ser impactar a tus generaciones y dejarle un legado a tus generaciones de lo que tú estás haciendo en este momento. Eso marca la diferencia. Noé marcó la diferencia. Primero la marcó con Dios, porque fue agraciado delante del Señor. Por eso lo escogió el Señor. Ahí comienza todo. Tenemos que estar en sintonía, en comunicación, enlazados con nuestro Dios, porque el llamado viene de parte de Dios para impactar a generaciones, para impactar familias, para impactar nuestro ecosistema, para impactar a los que vienen detrás de nosotros, pero todo comienza entre tú y Dios. Entre Dios y yo, ahí es el llamado. Entonces tenemos que tener una relación, tenemos que intimar, y es por eso que todos los días te digo, lee la palabra de Dios. No te quedes sin comer la palabra del Señor todos los días. Mire que no he recibido ningún mensaje de personas que me quieran pedir la hojita de lectura de los 4 capítulos diarios que tenemos nosotros. Mira, aquí estoy con mi hojita de lectura y voy subrayando lo que me toca aquí. Voy un poco adelantado y del otro lado también, pero ahí vamos leyendo la palabra, 4 capítulos diarios. Si tú quieres esto, para comer, para leer, claro, hay miles de métodos. Hay muchos métodos para leer la palabra, pero es el que nosotros practicamos y por eso lo promociono yo acá. Pero nadie me lo ha pedido. Espero que todos lo tengan y espero, y si no tienes que estés leyendo la palabra de Dios, que estés nutriéndote, que tengas un tu blog, así mira como un tu blog de notas. Yo aquí tengo mi lápiz donde apunto, compraste mi borrador donde apunto, y tengo muchos, me dicen, un amigo muy querido mío me dijo que él me está enseñando sus libros y postea sus libros siempre que está leyendo, y subraya con color fluorescente amarillo. Y cuando vio una foto de mi libro que yo subrayo con arcoíris amarillo, de colores en todos fluorescentes, de todos colores, y le digo, cada vez que leo un capítulo trato de usar un color diferente, porque también a la vista es algo diferente, y que así me acostumbré a leer. Eso que soy un lector empedernido, a mí me encanta leer. Y en esta pandemia, hoy pude recibir el libro número 8, creo que es que voy a empezar a leer. 8 libros en la pandemia. Claro, porque usted tiene que predicar, sí, pero tú también tienes que predicarle a los tuyos. Y lee libros que te lleven a la palabra de Dios, no que estén contrarrestando a la palabra, o que sean contrarios a la palabra de Dios. Lee algo que te motive. Claro que es hermoso leer algo que nos motive, pero leer algo que esté escrito y que te lleve a la palabra de Dios es más maravilloso, porque está impactando lo más íntimo tuyo y te está llevando a tener una relación preciosa con Dios. Eso impacta a nuestras generaciones. Tú y yo debemos de hacer la diferencia, no importa la edad. Más de 600 años, yo tengo 40, yo tengo 30, es que ¿cuándo va a ser el llamado? El llamado ya fue, empieza a cumplir los propósitos de Dios, empieza a estudiar, empieza a trabajar, empieza a impactar en la intimidad y vamos a llegar hacia adelante. No importa la edad. Noé no fue un impedimento a los 600 y tanto de años la edad para poder construir un arca, ni sus generaciones. Claro, eran otros tiempos, sí, pero ahora son otros tiempos también, y van a ser otros tiempos y otros tiempos después, y la gente siempre va a tener un pretexto para no cumplir el propósito de Dios en su vida, ni lo asignado de parte de Dios. Los que hacemos la diferencia, no dejamos que nuestro entorno nos esté molestando, no dejamos que nuestro entorno nos afecte. No dejamos que los señalamientos, que el palabrerío, que lo que nos dicen, el negativismo que nos hablan, que nos dicen, eso no nos tiene que afectar. Porque yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, el propósito del reino acá en la tierra, la asignación de parte de Dios para mi vida acá en la tierra. A mí no me importa lo que me estén diciendo, y no quiero decir con esto que no recibo ningún consejo. Consejos buenos, claro, que me digan a dónde llegar, que me digan qué hacer, cómo mejorar las cosas, pero negativismo y palabras que solo, mira, eso está malo, eso está malo, eso está malo, eso, deséchelo en el nombre de Jesús. Tú y yo debemos de hacer la diferencia. Como podría decir Noé, yo me imagino sus palabras, mis queridos participantes, mis queridos corredores, el poder de uno hace la diferencia. Y que se te quede esto, el poder de uno hace la diferencia cuando escuchas, atiendes y cumples
el llamado de Dios en tu vida. Hoy hemos hablado de Noé. Hoy hemos hablado de este hombre que escuchó la voz de Dios, que atendió la voz de Dios, que cumplió la voz de Dios, y el poder de uno que no le importó que le estuvieran, yo no sé, tirando tomates, tirándole cosas o las astillas de los palos mientras construía, pero él tenía la voz de Dios que tenía que cumplir y atender, no solamente por cumplir y atender la voz de Dios, sino para salvar a tus generaciones. Y eso es lo más importante. Cuando tú y yo cumplimos y atendemos la voz de Dios, cuando la escuchamos, la atendemos y cumplimos, salvamos a nuestras generaciones como lo hizo Noé. Es tan difícil, pregúntate esto, ¿es tan difícil escuchar, atender y cumplir la voz de Dios? Te lo dejo en tu corazón. ¿Cómo puedes explicar tú la obediencia de Dios o la obediencia a Dios a aquellos que no la entienden? Pero tú sí, porque lo estás cumpliendo. Lo dejo en tu corazón. La familia de Noé recuerda que nunca dice la palabra del Señor que se le rebelaron, que lo pusieron en ridículo, que cumplieron el propósito con Noé, y eso es maravilloso. Era tan difícil para Noé vivir en un entorno como el que vivía. Es tan difícil para ti vivir en el entorno que vives, dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Reflexiona en eso personalmente. Y ahora quiero dejarte esto. Nombra un tiempo o alguna vez en la que Dios realmente vino delante de ti, te habló, escuchaste su voz y cumpliste lo que Él te dijo que cumplieras. Anótalo. Son preguntas que no me tienes que mandar las respuestas. Son preguntas que tú tienes que atenderlas y responderte y poder decir: realmente no estoy haciendo nada, o realmente no estoy atendiendo la voz de Dios, no estoy cumpliendo el propósito ni la asignación que Dios tiene para mi vida. Es para que crezcamos y para que pronto podamos ser gigantes de la fe en el camino que estamos recorriendo. ¿Cuándo fue la primera vez o la vez que tú escuchaste o que pensaste, sí, esta es la voz de Dios que me está hablando y tengo que cumplir este propósito para hacer la diferencia? ¿Cuándo escuchaste tú ese llamado? ¿Cuándo Dios te dijo, tú tienes que ir a hacer esto? Y tal vez no lo has hecho, o tal vez ya lo estás cumpliendo, y dale gracias a Dios por ello. Y si no, pídele perdón a Dios por no atender su voz y empezar a cumplirla. Pero hoy es el momento de hacer la diferencia. Escuchar, atender y cumplir la voz de Dios para impactar y salvar a nuestras generaciones. Noé, un hombre maravilloso, un hombre que, como lo he puesto, que su decisión y su relación afectaron a su generación. Dios te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti, te defienda en todo momento. Que la columna de fuego esté sobre ti todos los días. Que la presencia del Señor te abrace y te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que su gracia, favor y misericordia estén sobre ti todos los días. Jehová te bendiga y te guarde. Él te proteja en todo momento. Y mañana continuamos con Gedeón. Hoy hablamos de Noé. Uno hace la diferencia. ¿Eres tú ese uno que va a hacer la diferencia?